Ahora ya hemos hablado de diferentes teorías de interpretación. Estamos en esa introducción al libro y ahora voy a presentar una interpretación que se encuentra dentro de los marcos de la interpretación futurística, pero que sin embargo tiene una perspectiva un poco diferente. La idea de esa interpretación es que toda la parte central del libro, que es desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5, toda esa parte central realmente es una visión del día del juicio final. Entonces, según esta teoría, el libro no habla de lo que sucederá en los últimos tiempos antes de que venga Jesucristo, sino de lo que pasará justamente en el día del juicio final, el día cuando venga Jesús como Salvador y juez. Para algunos, el libro de Apocalipsis es realmente una forma, ¿no?, una descripción cronológica del tiempo de la iglesia, como hemos visto, ese tiempo de la historia de la iglesia, o de los últimos tiempos antes de que venga Jesucristo nuevamente. Otros piensan que el libro trata los mismos temas varias veces, de que son realmente lo mismo, no son así acontecimientos cronológicos que se describen, sino de que son los mismos temas que se tocan varias veces. Y es decir, que no debemos leer el libro como si relatara sobre algunos acontecimientos que suceden el uno tras el otro, comenzando con el capítulo 4, terminando con el capítulo 22. Juan usa una técnica literaria en la que habla de los mismos acontecimientos de diferentes maneras, y al final del libro se revela que eso es lo que ha hecho, lo que ha hablado, de lo que ha hablado todo el tiempo. Y eso quiere decir que, según esta interpretación, todo el libro habla de un día, el día del juicio final. Y los capítulos revelan más y más de lo que sucederá en ese día, tocando los temas varias veces. Bueno, ¿cómo se puede justificar esa interpretación? Si leemos cuidadosamente el texto, nos damos cuenta de un marco hermenéutico, podemos llamarlo, un marco hermenéutico en el libro. Comenzando en el capítulo 1, versículo 1, que dice lo que sin demora tiene que suceder, ¿no? Lo que sin demora es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder, ¿no? Y en el capítulo 1, versículo 19, también dice, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. En el capítulo 4, 1, dice también, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, suba acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y entonces al final del libro, en el capítulo 22, el versículo 6, dice lo siguiente, ¿no? El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Entonces, después de eso, en el versículo 7 y en el versículo 20 del capítulo 22 dice también, vengo pronto,
vengo pronto. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 22, versículo 6, se dice lo que tiene que suceder sin demorar, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, lo que sin demorar tiene que suceder. En el capítulo 22, 6, lo que tiene que suceder sin demorar. Y en el 1.9 y el 4.1 dice lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Lo que tiene que suceder después de esto en el capítulo 4.1. Entonces, la revelación de Jesús, la revelación que Jesús le dio a Juan, tiene que ver con lo que tiene que suceder, como dice 4.1 y bueno, esos versículos que ya hemos mencionado. Y el capítulo 4, del 1 al 2 y el 22, versículo 6, es el marco para todo el pasaje que realmente es un pasaje del 4.2 al 22.5. Todo el párrafo 4.2 al 22.5 habla pues de lo que tiene que suceder. Y la afirmación es pues que lo que tiene que suceder justamente es la segunda venida de Jesucristo y el juicio final. Lo que tiene que suceder no es todo lo que precede el retorno de Cristo, sino su retorno mismo con salvación y con juicio. ¿Y cómo se justificará entonces esa afirmación? Bueno, en el capítulo 1, versículo 7, dice, ese versículo realmente nos da el tema de todo el libro, y por eso también nos da una explicación, ¿no?, de la frase, lo que tiene que suceder. Porque dice, miren que viene en las nubes, ¿no? Dice en el versículo 7, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Entonces, obviamente el tema del libro es la segunda venida de Cristo. Es como lo que tiene que suceder. ¿Qué es esto? Bueno, el capítulo 7, el capítulo 1, versículo 7 nos da la explicación. Él viene en las nubes, ¿no? Él vendrá en las nubes. ¿Y qué implica esta segunda venida entonces? Bueno, todos verán a Cristo, como dice, y por Él harán lamentación. Seguimos leyendo en el versículo 7, ¿no? Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Y bueno, en el griego, la palabra lamentación es la palabra kopsontai. Y esa palabra solamente se una vez más en todo el libro. Y esto es en el capítulo 18, versículo 19. El capítulo 18, versículo 19. Dice lo siguiente. Harán duelo llorando y lamentándose. Lamentándose es la misma palabra que lamentación en el capítulo 1, versículo 7. Es el kopsontai en el griego. Y en ese contexto es evidente que la palabra se refiere al juicio sobre Babilonia, ¿no? Si podemos ver en el capítulo 18, es la caída de Babilonia, el juicio sobre esa ciudad Babilonia. Y al usar esa palabra del inicio del libro, una palabra que refiere a la segunda venida de Cristo según el capítulo 1, versículo 7, concluimos que el juicio sobre Babilonia es algo que sucederá simultáneamente con el retorno de Cristo, ¿no? La venida de Cristo y el juicio final son dos cosas simultáneas. Como vamos a ver más luego, esto es justamente un tema de discusión entre los comentaristas. Pero creo que el texto nos muestra que sí son simultáneos.
Y otro argumento a favor de esta interpretación es que el libro varias veces denomina los acontecimientos que van a causar los sellos, el abrimiento de los sellos, el sonido de las trompetas y las copas de ira, las denomina como plagas, ¿no? Son plagas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 18 y 20 dice: la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Y el 20 también: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de esas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar los demonios, los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Entonces también habla de plagas, ¿no? En el capítulo 15, versículo 1 también: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con sus 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Y 16, 21 también dice: del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Y en el capítulo 18, versículo 4, el pueblo de Dios se exhorta a salir de Babilonia, ¿no? Para que no sean cómplices de sus pecados, ni que los alcancen ninguna de sus plagas. No, eso dice en el 4. Luego, 18, 4. Luego oí otra vez otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcances ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y sus injusticias se ha acordado, de sus injusticias se ha acordado Dios. Y puesto que el pasaje del 17, versículo 1, hasta 18, 24, describe el juicio sobre Babilonia, que es una metáfora de los que se pierden. Babilonia es una metáfora de los que se pierden, ¿no? Bueno, no cabe duda de que las plagas realmente son símbolos del juicio final, porque es justamente el juicio sobre Babilonia, sobre los que se pierden, que se describe en esos capítulos. Y el capítulo 22, 18 confirma esto, porque dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añada algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Entonces, las plagas realmente se refieren, ¿no?, al juicio en el día final. Y puesto que estas dos advertencias tienen que ser paralelas, ¿no?, porque hablan de las plagas y el juicio como algo sinónimo, ¿no? Tienen que ser paralelas. Las plagas son realmente símbolos del juicio final cuando venga Jesús. Y no de los acontecimientos que sucederán antes de que venga Jesucristo. Claro, es una diferencia, ¿no? Es algo futurístico, como dicen también los que interpretan el libro como lo que sucederá en la tierra antes de la venida de Cristo, pero en esta interpretación se habla realmente, ¿no?, de lo que pasará cuando ya ha venido Jesucristo, y con varias y diferentes metáforas, varios acontecimientos que se vuelven a explicar, ¿no? Se habla sobre lo que pasará en el día del juicio. Y eso también se nota, ¿no?, porque la admisión al árbol de vida no se puede dar antes de la segunda venida de Cristo. Las plagas descritas en el libro tienen que ser plagas que sobrevienen
los incrédulos en el día del juicio final y que siguen para siempre, tanto como la vida eterna en el o en el Nuevo Jerusalén siguen para siempre. Las plagas son símbolos del juicio y de la perdición. Y cuando el capítulo 18, versículo 18, dice que las plagas le sobrevendrán a Babilonia en un solo día. Eso se refiere justamente al día del juicio. El 18, versículo 8. Dice así. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencias, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Entonces, está hablando de un solo día, está hablando del juicio del Señor en un solo día. Entonces, eso se refiere justamente al día de Cristo, al día cuando venga Jesús, el día del retorno de Jesucristo. Bueno, hay obviamente muchas diferentes interpretaciones a este libro, ¿no? Y bueno, aunque personalmente no estoy 100% seguro, ¿no?, de cuál es realmente la interpretación más correcta, me parece más probable que el libro realmente hable del día del juicio. Y quizás no tanto de lo que pasará antes de que venga Jesucristo, pero yo también diría de que hay otras interpretaciones que también tienen algo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, a veces esas teorías se excluyen mutuamente, ¿no? Pero creo que también puede haber, ¿no?, algo de verdad en varias, pero más creo que se trata del día del juicio y de que esa es una descripción, ¿no?, de lo que, una descripción figurativa, una descripción metafórica de lo que pasará en el día del juicio cuando venga Jesús. Vamos a mencionar también algo sobre el propósito del libro. En verdad, el libro es como una continuación de las profecías del Antiguo Testamento, puesto que su propósito principal es llamar a la conversión, a la fidelidad, a la perseverancia y la vigilancia de los creyentes. El propósito es realmente consolar y dar esperanza y animar a los creyentes. La motivación de las exhortaciones siempre se centra en la segunda venida de Cristo y en el juicio, y es por lo tanto fundado en la enseñanza del Nuevo Testamento. Eso es importante, ¿no? De que no es un texto apocalíptico que no se refiere, ¿no?, a lo que es el mensaje del Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Está dentro de los marcos de la Biblia, es de la tradición de las profecías del Antiguo Testamento, pero poniendo a Cristo también como el cumplimiento y profetizando también lo que pasará cuando vuelva por segunda vez, ¿no? Las profecías del Antiguo Testamento muchas veces no hablan sobre lo que pasará en el tiempo mesiánico, cuando iba a venir el Mesías a la tierra, pero no solamente eso, también hay otro. Es como ver a la sierra, ¿no?, a unas montañas, ¿no? A veces hay una montaña así, se puede ver, ¿no?, el cima de una montaña así adelante, pero atrás hay otra montaña, hay otra cima, ¿no? Entonces, lo que se ve adelante, hablando de las profecías del Antiguo Testamento, lo que se ve adelante es la venida de Cristo a la tierra, ¿no? Su encarnación, pero detrás de esa cima hay otro, que es su segunda venida y el cumplimiento de todo y la vida eterna, ¿no? Así se puede entender y interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Y aquí
Sí, Juan sigue en esa tradición, ¿no? Pero apuntando a la segunda venida de Cristo. No, obviamente no hablando de la primera venida de Mesías, porque ya sucedió, ya vino. Y ahora estamos hablando de la segunda venida y el juicio que vendrá con él. Y eso nos muestra claramente que está fundada en la enseñanza del Nuevo Testamento. Y el propósito no es exclusivamente enseñar sobre lo que sucederá cuando venga Jesucristo, sino también que los lectores se preparan para esa segunda venida de Cristo, de manera que no pierdan la salvación. Y como ya hemos visto, seguramente fue escrito, ¿no? en tiempos de persecución, ¿no? Y en esos tiempos los cristianos seguramente se habían desanimado, algunos quizás perdieron la fe por causa de las persecuciones, y pensando, ¿no? de que la iglesia, de que Cristo estaba perdiendo a esos poderes malignos, la autoridad romana, por ejemplo. Entonces, para consolar y para demostrar, ¿no? Y para hacerles seguir confiando en Cristo, esa profecía, ¿no? de lo que pasará cuando venga Jesús, la profecía, ¿no? de que todos los poderes malignos serán castigados también, iba a infundirles mucha esperanza y mucho ánimo para seguir creyendo y confiando en Cristo. Esto realmente es el propósito principal del libro, ¿no? Y también el propósito de todas las exhortaciones, tanto las exhortaciones negativas como las positivas, ¿no? En las cartas a las 7 iglesias, como vamos a estudiar mañana, eso tiene que ver con eso también, ¿no? Es lo de prepararles para la segunda venida y hacerles, como dice también, volver, ¿no? a su primer amor, volver si habían perdido realmente la fe o si se habían desviado, hay que volver, ¿no? a confiar en Cristo, ¿no? Entonces, se trata de salir vencedor, como dice varias veces en esos capítulos, en las cartas a las diferentes iglesias, como dice en el versículo 7 del capítulo 2, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y eso sigue repitiéndose también en el versículo 11, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, siempre hay esa expresión, ¿no? Después, como una conclusión a esas cartas, a las iglesias, el que salga vencedor. Es realmente el propósito con esas cartas a las iglesias, es que salgan vencedores, ¿no? O sea, significa entonces quedarse con la fe, ¿no? Seguir creyendo para realmente recibir la vida eterna y la salvación al final cuando venga Jesús. Es salir vencedor. Y para eso es necesario vigilar, para eso es necesario perseverar también a pesar de tentaciones, a pesar de las persecuciones. Y Jesucristo quiere que todos estén preparados para su retorno, de manera que sea para salvación y no para juicio y perdición. Y por eso todo el libro es todo un escrito realmente de exhortaciones, ¿no? Recuérdense de que Jesús es el vencedor y para que ustedes salgan vencedores, sigan creyendo en Él. Y en las cartas a las iglesias tenemos varios ejemplos de la razón por qué arrepentirse, y el libro quiere animar a los lectores que tomen la conciencia del retorno de Cristo, ¿no? La iglesia y los creyentes se encuentran en una situación difícil con muchas tentaciones y persecuciones, y por eso se exhortan a aferrarse a lo que tienen y ser fieles hasta la muerte.
a la luz del juicio y de la salvación, lo más importante es mantener una buena relación con Jesucristo todo el tiempo, aún hasta la muerte y el día del juicio, ¿no? Ahí, si seguimos manteniendo esa relación de fe con Cristo, no sufriremos daño, como dice, ¿no? El que sale vencedor, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y ahora, bueno, nosotros somos los lectores, nosotros somos los que reciben realmente ese libro, esa carta de parte de Juan. Recibimos hoy en día esa revelación que recibió primeramente Juan, y el propósito sigue siendo el mismo, eso no cambia. Apocalipsis es un llamamiento al arrepentimiento y a la fe para nosotros. También hoy en día, como en el tiempo de Juan y como en el caso de esas iglesias, hay muchas tentaciones. Estamos tentados para dejar la fe a un lado, para no priorizar la fe, para no priorizar nuestra relación con Dios, sino buscar quizás la fama de este mundo, las riquezas, quizás endurecemos nuestro corazón por diferentes razones, ¿no? Hay muchas tentaciones, ¿no?, en este mundo, y el libro nos exhorta, ¿no?, a seguir, a perseverar, a volver a Cristo, ¿no? Y seguir creyendo en Él hasta el último día, de manera que el retorno de Cristo significará salvación, ¿no?, de que sea para salvación para nosotros, la salvación eterna, y que no sea para juicio y para el castigo eterno. También en nuestros tiempos, en muchas partes del mundo, hay persecución. Hay muchos cristianos en el mundo de hoy que sufren de persecución por causa de la fe en Cristo. Y también para nosotros, hoy en día, bueno, nosotros no, en el caso del mundo occidental, quizás no sufrimos persecuciones, pero se nos limitan siempre más y más, ¿no?, esa libertad para ejercer nuestra fe y para ser creyentes, para seguir la palabra de Dios, ¿no? Se nos quitan a veces algunas posibilidades porque eso no concuerda, ¿no?, con el espíritu de este mundo. Esa molestia también de que nosotros podemos sufrir por nuestra fe puede realmente causar un desánimo en nosotros. Y el libro también tiene ese propósito de animar a nosotros, a recordar de que el diablo no va a vencer a la iglesia de Cristo, porque Cristo es el vencedor. Cristo ya lleva la victoria, ya ha triunfado y va a volver para juzgar al diablo y a todos los incrédulos y los poderes malignos, y volver para darles a los creyentes, a los que perseveran, darles su corona de vida, ¿no?, en la nueva tierra. Entonces también para nosotros es un consuelo, es una manera de animarnos y también a llamarnos, ¿no?, a arrepentirnos de nuestro desánimo, a arrepentirnos y volver a Cristo y confiar en Él y quedarnos con lo que tenemos en Él. El libro es entonces un consuelo para la iglesia, ¿no?, que parece perder la lucha con los poderes malignos en este mundo. Pero el libro nos anima a seguir recordándonos que Cristo es el vencedor y que Él vendrá con la victoria. Él vendrá para juzgar a los que luchan en su contra y para salvar a los que siguen fieles a Él, los que siguen creyendo en Él.
Vamos a hablar al final de esa introducción sobre la composición del libro y lógicamente la manera de interpretar el libro también juega un papel importante en cuanto a cómo entender la composición y la estructura del libro. Y por eso también existen varias maneras de estructurar el libro de Apocalipsis y las diferentes interpretaciones tienen, cada uno su opinión al respecto, ¿no? Y algunos lo dividen en dos partes principales, que es del 1.9 al 11.19 y después del 12, versículo 1 al 22, versículo 6. Otros lo dividen en 4 partes principales y otros en aún más partes. Pero para algunos el Apocalipsis es una descripción cronológica de la iglesia o de los últimos tiempos como de la historia, como ya hemos mencionado. Muchos piensan de que, describe así cronológicamente qué sucederá antes de la venida de Cristo, y otros piensan que Juan habla de los mismos temas varias veces. Y esa última manera de leer el libro será predominante en este curso. El libro está compuesto de un marco que es el capítulo 1, versículo 1 al 8. Es como la introducción, el prólogo, y después el capítulo 22 del 6 al 21, que es la conclusión o el epílogo de la revelación o del libro. La parte de la revelación o de la visión está dividida en dos principales. La primera, que es del el capítulo 1 del versículo 9 al 3:22, y eso esa visión contiene esas cartas a las iglesias en el Medio Oriente. Y después viene la otra visión principal, que es del capítulo 4:1 al 22:5, que las dos se introducen, ¿no? con esa palabra o esa expresión, vino sobre mí el Espíritu. Es como una forma de introducir, de empezar, ¿no? esa nueva parte, esa nueva visión. En el versículo 1, o el capítulo 1, versículo 10, dice, ¿no? En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Y con eso empieza entonces la descripción de la primera visión, la visión donde ve a Jesús y también recibe esos mensajes a las iglesias, las 7 iglesias. Y en el capítulo 4, versículo 1, una vez más se dice, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, suba acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y viene entonces en el versículo 2. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Entonces esas dos expresiones, o sea, esa expresión en dos ocasiones, es como el comienzo de dos visiones principales en el libro. Y la segunda parte principal, que es entonces del capítulo 4, versículo 1 al 22:5, se puede dividir en 3 partes que cada uno se introducen con la expresión me llevo en el Espíritu. Entonces empieza entonces una nueva parte de un nuevo pasaje en el capítulo 17, versículo 3. Luego el ángel me llevó en el Espíritu a un desierto.
Y también una nueva parte en el capítulo 21, versículo 10, que dice: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada. Entonces, eso es una forma de dividir esa parte principal del 4, 1 al 22, 5. Y claro, Juan está utilizando el lenguaje, ¿no? para hacernos entender, para demostrarnos, ¿no? La división, cómo se estructura realmente ese libro. Él no ha puesto ningún número de capítulo, ningún título, nada, no, pero con esas expresiones nos damos cuenta, ¿no? De que ahora empieza algo nuevo, ahora con esa expresión repetida, empieza otra parte, una nueva visión, con eso nos damos cuenta de la división. Entonces, se puede decir así de que la composición es la siguiente, ¿no? El capítulo 1, del 1 al 8, es el prólogo. El tema es Cristo viene, es la venida de Cristo. Es para hacernos entender el tema de todo el libro. Y del capítulo 1, versículo 9 al 3, 22, tenemos entonces la primera visión. Porque dice en el versículo 10, vino sobre mí el Espíritu, ¿no? Y habla sobre las 7 iglesias, las cartas a las iglesias, y habla sobre los últimos tiempos. Y el capítulo 4, versículo 1 al 22, 5, ahí tenemos la segunda visión entonces, porque el capítulo 4, versículo 2, también empieza con esa expresión, vino sobre mí el Espíritu, como en el capítulo 1, versículo 10. Y ahí vemos a Dios en su trono y vemos lo que pasará, ¿no? En el día del juicio. Si seguimos esa forma de interpretar el libro, esa parte principal contiene entonces y describe de varias formas lo que pasará en el día del juicio. Vemos de que a través de visiones se revela más y más, así hasta el capítulo 16, versículo 21, se revela más y más de lo que es el juicio de Dios. Y desde el capítulo 17 al 21, 8, empieza, ¿no? con esa expresión, me llevó en el Espíritu. Ahí se describe el juicio completamente a través de 2 visiones paralelas, el juicio sobre los incrédulos y la salvación de los creyentes. Y también al final, en el capítulo 21, 9 al 22, 5, tenemos otra parte que tiene como introducción, ¿no? Esa expresión, me llevó en el Espíritu, en el 21, 10, y ahí vemos el pueblo de Dios resucitado, la novia del Cordero se describe como el Nuevo Jerusalén. Entonces, ese Nuevo Jerusalén es una metáfora del pueblo de Dios, del pueblo resucitado, el pueblo que va a disfrutar de la salvación y la vida eterna. El pueblo glorificado vivirá para siempre en el nuevo paraíso, en la nueva tierra. Y al final tenemos entonces el epílogo, que también tiene como tema el mismo tema como en el prólogo, que es la venida de Cristo. Entonces, el prólogo, el epílogo es como el marco que los dos hablan de la venida de Cristo para hacernos entender de qué estamos realmente hablando en ese libro, ¿no? Y eso nos da a entender, nos da una indicación, ¿no? De cómo interpretar las visiones, cómo debemos entender las visiones que tenemos. La primera visión desde el capítulo 1, versículo 10, y la segunda visión, que es la parte más grande del capítulo 4, versículo 1 al 22, 5. Y bueno, vamos a tratar de
interpretar esas visiones según ese entendimiento de que eso es algo que pasará en el día del juicio. Y no es para descartar de que, y decir que es totalmente equivocado, de que también podría hablar de algo que pasará antes de la venida de Cristo, pero como ya hemos mencionado, me parece muy probable de que esto sea realmente la interpretación correcta, conforme también a esas indicaciones que nos da el texto. Pero con esto vamos a terminar nuestra introducción al libro y muchas gracias y hasta más tarde.